At Rackspace, we're hearing on a daily basis the challenges facing our enterprise customers, the ability to be able to innovate more quickly, the ability to be able to be more responsive to their internal customers so they can accelerate time to delivery and accelerate their product portfolio across the marketplace. These same customers are struggling with, how do I leverage these multiple clouds across the industry? How do I find, develop, and retain the talent to be able to accelerate my efforts? Rackspace wants to be your partner to be able to navigate through these challenges, to be able to look at new platforms and figure out, how do I apply those to be able to solve my difficult business challenges? We offer our customers choice of the industry-leading cloud technologies backed by Rackspace expertise and our industry-leading fanatical support. This is the reason over half of the Fortune 100 choose to entrust their mission-critical applications to Rackspace. We have the expertise across 3,000 plus cloud engineers to be able to help you regardless of your platform. From our 250 plus Microsoft certified engineers, our 160 plus Red Hat certified engineers, and our 400 plus AWS associates, we have the talent and skill set available to be able to help you to leverage these platforms. En Rackspace nos encargamos del manejo de su nube mientras usted administra su negocio. Ahora, imagine tener un departamento de TI de calidad mundial dedicado a su negocio con los expertos certificados en las últimas tecnologías, asegurando que su infraestructura siempre esté al día, garantizando la seguridad y disponibilidad siempre. Con Rackspace esto es posible. Le brindamos experiencia especializada en infraestructura de nube híbrida, nube pública y nube privada, con un equipo de especialistas al cual nombramos soporte fanático, los cuales estarán para usted 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año sin grabadoras de por medio, lo que significa que en todo momento contestará un ser humano que hable en su idioma. Siempre que nos requiera, estaremos para atenderle. En Rackspace le aseguramos un mejor rendimiento gracias a nuestra infraestructura global, lo que para usted se convertirá en una reducción de costos y por lo tanto en una mayor rentabilidad para su negocio. No por nada somos el proveedor líder de servicios en la nube administrada, ubicados como tal en el cuadrante de Gartner y pioneros en el estudio Research 451, marcando tendencia en servicios de infraestructura, además de ser la empresa favorita de las top 100 empresas de comercio electrónico. Conozca más acerca de la nube administrada de Rackspace y los beneficios que le pueda brindar entrando a www.rackspace.com/ES y contacte a uno de nuestros ejecutivos. Con gusto le atenderemos en su idioma. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de Rackspace Latinoamérica. Mi nombre es Sergio Romero. Yo soy arquitecto de soluciones para toda la parte y todo el portafolio de Rackspace. Y el día de hoy me acompaña Chris, que ella es experta y bueno, certificada inclusive en soluciones de AWS. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio. Bueno, la razón por la que nos ven así separados es porque yo trabajo en las oficinas de México y desde aquí doy soporte y bueno, me dedico a platicar con los clientes, a conocer sus necesidades y Sergio es la persona que nos ayuda más técnicamente a dar como tal las soluciones en arquitectura en San Antonio, nuestros headquarters, nuestras oficinas centrales de Rackspace. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Rackspace Latinoamérica les doy la bienvenida a nuestro webinar de las mejores 10 prácticas para hacer una correcta arquitectura en AWS. Y me gustaría comenzar mostrándoles un estudio que realizó Rightscale en el 2016 en enero, donde nos muestra cuál es el estado de adopción en la nube hoy en las empresas. Como pueden ver, solamente 9% no tiene planes hoy en día. El 91% de las empresas ya está en alguna etapa de la nube. Voy a comentar brevemente. El 11% está en una etapa de planeación, donde ya conoce la nube, la ha escuchado, conoce las ventajas y los beneficios, pero todavía no sabe cómo empezar.
El 26% ya tiene como tal un primer proyecto pensado, está buscando proveedores, está buscando cómo lo va a implementar, ya tiene identificado qué va a hacer, pero no está corriendo todavía nada hoy en día. Y el 25% ya como tal tiene una aplicación arriba. Estas aplicaciones pueden ser aplicaciones de prueba, aplicaciones no críticas o incluso tener un ambiente híbrido donde puedes tener algunas cosas en tus oficinas y algunas cosas en la nube. Todavía no estamos completamente ahí, lo estamos explorando, pero ya lo estamos viviendo. Y el 29% como tal, todo lo que tiene en infraestructura lo tiene en la nube, ya lo está utilizando, confía completamente y tiene el control de su operación hoy en la nube completamente. Nos gustaría conocer, perdón, Serge, un Nada más poquito. Ajá. para agregar esto es bien importante porque es natural, hay compañías que tienen cargas de trabajo, hay ciertos giros, ciertas industrias que por alguna regulación, etcétera, no pueden adoptar la nube, pero la realidad es que cada vez vemos que esas barreras se van liberando, se van rompiendo, porque el beneficio que todas las compañías están viendo en este modelo de consumo de TI es mucho más grande que cualquier otro modelo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Serge. De hecho, por eso nos gustaría hacerles una pequeña pregunta. Nos gustaría conocer en qué estado de adopción se encuentran hoy en la nube como audiencia, que nos contesten esta pequeña encuesta y mientras tanto, Sergio, nos platicas cómo has visto en general a las empresas que vemos en México, en Latinoamérica, en qué fase de adopción se encuentran y cuánta gente compone su área tecnológica. Claro, pues bueno, como todo en tecnología, ¿no? La respuesta es depende. Vemos clientes que apenas están explorando la nube, vemos compañías que nacieron en la nube, inclusive que hacen un uso muy intensivo de este tipo de servicios. Y bueno, es parte de nuestra función, de hecho, entender precisamente en qué parte están, cuál es la expectativa de su negocio, cuál es la estrategia y cómo los podemos ayudar a subirse de la manera más eficiente, de la manera más segura, de acuerdo, insisto, a las necesidades de cada quien. Claro. Sí, sabemos, hemos escuchado que la nube es escalable, que la nube es baja en costos, que la nube es muy sencilla, pero realmente cuando vemos cómo implementarla es donde nos encontramos con estas barreras o estos errores que vamos a comentar hoy en este webinar. Y bueno, vamos a empezar platicando el primer error que hemos considerado nuestros clientes siempre nos comentan, que es replicar su configuración tradicional en la nube. ¿Qué significa eso? Que estamos acostumbrados a que tenemos nuestro servidor, donde ahí tenemos todo lo que queremos en infraestructura. Tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestra aplicación, tenemos nuestros registros DNS en un mismo lugar. Y eso puede ser un problema, porque si concentramos todo en un lugar, ¿qué pasa cuando tienes algún mantenimiento, alguna actualización? Se te puede caer este servidor, todo va a fallar. Entonces, la mejor práctica que hemos visto es desacoplar los componentes y hoy es una realidad, lo puedes hacer en la nube y de manera muy sencilla. Si nos quieres platicar un poquito, Serge, ¿cómo sería esto de desacoplar los componentes? Claro, típicamente en el mundo de tecnología, por la manera en que nació, uno buscaba tener todos los servicios en el menor número de cajas posibles, ¿no? Porque cada caja es espacio, es energía, es enfriamiento, y por eso uno quería tener todo ahí mismo en una sola caja, ¿no? En un solo equipo. El poder desacoplar, es decir, separar por roles, implicaba típicamente costo, típicamente tenía implicaciones por ahí que uno buscaba evitar. La realidad es que en la nube pública uno puede hacer esto de una manera muy fácil, muy sencilla. Es prácticamente el mismo costo tener un servidor de 8 gigas que tener dos de 4, ¿no? Entonces uno empieza a sacarle jugo a la nube pública conforme empieza a hacer este tipo de segmentación. Y ahorita vamos a ver muchos de los beneficios que vienen con hacer este tipo de diseño. Claro, la oportunidad de poder separar, por ejemplo, en una aplicación web, tener un servidor que va a ser la cara hacia nuestros clientes, un servidor que va a alojar la base de datos y un servidor que va a alojar la aplicación. Esto muchas veces se podría representar como que vamos a tener 3 veces el costo y es algo que nos preocupa y que incluso Finanzas nos va a decir, no voy a hacer eso porque me va a aumentar mis costos. Pero realmente vemos que, como lo dijo Serge, un servidor lo podemos dividir en diferentes RAM, lo que estamos utilizando realmente, y de esa manera disminuir los costos. Claro, y bueno, adicional a eso, algunos de los beneficios que se empiezan a ver es
Bueno, desde el punto de vista de seguridad, obviamente, ¿no? Cuando uno tiene un servidor web junto con la base de datos, etcétera, y todo eso lo tienes expuesto a Internet, pues no solamente estás exponiendo el contenido que quieres que sea público, sino también información crítica de tu base de datos que no tendrías por qué estar exponiendo. Entonces, cuando empezamos a segmentar, empezamos a agregar por ahí capas de seguridad también y esto comienza a verse un poco más, digamos, más seguro. Gracias, Sergio. Para recapitular, como mejor práctica desacoplar los componentes, aquí podemos ver el ambiente tradicional, donde solo teníamos un servidor expuesto a seguridad, expuesto a alguna falla, expuesto a que toda la operación se caiga. Y aquí tenemos los componentes desacoplados, donde podemos dar mejor rendimiento a cada uno y obviamente cubrirnos de muchas, en cuestiones de seguridad y de rendimiento, como lo mencioné. Otro problema que nos hemos encontrado con nuestros clientes día a día es que una vez que ya desacoplaron los componentes, ahora dicen, bueno, ¿cómo lo construyo? Pues desde cero. No, se trata de no ir reinventar la rueda operando manualmente. La mejor práctica es que una vez que ya tienes todo, aproveches los servicios y recursos que ya te ofrece Amazon. Amazon tiene servicios que se integran muy fácilmente con toda tu infraestructura. Por ejemplo, aquí podemos ver Ruta 53, que es el servicio de DNS de Amazon, que te permite integrar con tus servicios sin necesidad de consultar diferentes proveedores, instalar otro tipo de sistema operativo o meter configuración adicional. Todo se integra muy, de manera transparente. Además que tienes otros beneficios como en Ruta 53 puedes dirigir tráfico, por ejemplo, por latencia. Que digas, mi aplicación, quiero que el 60% del tráfico se vaya a este servidor y el 40% se vaya a este servidor. Ese tipo de ruteo es difícil de configurar y Amazon te lo hace muy sencillo. No sé si nos puedas comentar algún ejemplo, Sergio, que pienses acerca de este tipo de componentes que nos pueden ayudar. Claro, este son el tipo de soluciones, igual como otras que vamos a ver más adelante, que si uno intenta implementar un ambiente on-premise, ¿no? En casa, es complicado, es complejo, se requiere tecnología, se requiere software, se requiere gente que lo sepa administrar, que lo esté monitoreando, etcétera. Y cuando uno consume ese tipo de servicios, puedes hacer cosas como las que mencionaba Steffi, ¿no? Quiero enviar tráfico a este centro de datos inclusive y otro porcentaje a este otro centro de datos de acuerdo al tiempo de respuesta, a muchos parámetros. Y en caso de que se vaya toda una región, pues bueno, yo sigo enviando tráfico a otro, etcétera. Ese son el tipo de funcionalidades globales muy interesantes que, insisto, es muy, muy difícil implementar hoy en día en un ambiente on-premise, en un ambiente inclusive de colocation, pero en donde uno tuviese que administrar todo eso. Claro. Otro componente muy importante, Sergio, lo hemos visto, es el balanceador de carga. Realmente se cree que el balanceador debe de ir antes que el DNS para poder balancear el tráfico y Amazon te muestra una arquitectura donde incluso puedes tener balanceadores de carga para tus aplicaciones internas, como para una base de datos o otro tipo de servicios internos. Puedes tener los balances externos e internos. También, ajá, Correcto, bueno, de hecho algo interesante es que justo eso nos va habilitando distribuir carga en diferentes centros de datos, en diferentes servidores y vamos logrando un tipo de funcionalidades bien, bien interesantes. Es importante entender que es muy distinto consumir un servicio de balanceo y mucho más eficiente a, bueno, tener que implementar ya sea un dispositivo físico o instalar algún paquete de software en diferentes servidores, que sea redundante entre ellos, etcétera. De esta manera uno consume servicios y no solamente tiene los beneficios, sino que encima se quita la complejidad de tener que administrar toda esa capa. claro. Y ahora pensando en la base de datos, imagínate todas las características que tenemos que hacerle a una base de datos, parcheo, actualizaciones, monitoreo. Amazon ya tiene recursos que te ayudan a hacer todo esto automáticamente. Aquí pueden ver en la arquitectura que tenemos RDS al final. Es un producto de Amazon que lo que hace es toda esta parte de administración del sistema operativo la controlan ellos. No tienes que preocuparte por respaldos, por la seguridad de que se repliquen tus datos, porque hay una funcionalidad que puedes replicar en dos zonas de disponibilidad diferentes. Ya lo vamos a comentar un poco más a detalle qué son las zonas de disponibilidad, pero RDS te replica y eso es lo que quiero que se queden con idea, en dos lugares diferentes al mismo tiempo, por lo tanto tienes seguridad de que tus datos van a estar disponibles.
o en caso de algún mantenimiento, se va a hacer en un lugar, en una ubicación geográfica, y después de que acabe, va a ir a hacerla al otro lado. O sea que tu base de datos siempre va a estar disponible. Claro, y servicios como RDS tienen el gran beneficio de que además de todas estas funcionalidades, comenzando desde cero, digamos, uno se quita la preocupación de en qué servidor lo voy a poner, de qué tamaño va a ser, qué almacenamiento le voy a dar, cómo lo voy a hacer redundante, etcétera. Todo eso está resuelto, todo eso se consume a modo de servicio, tenerlo que escalar y como decía este, y tenerlo que administrar, parchar, hacer upgrades, monitoreo, etcétera. Todo eso ya está resuelto para uno, entonces uno, digamos, se dedica ahora sí, ok, a administrar, a hacer más eficiente los queries, el modelo de base de datos, la estructura, etcétera. Claro, y recapitulando un poquito, el segundo error que vemos muy común en nuestros clientes es ya desacoplamos nuestros componentes, no hacerlo desde cero. Tenemos herramientas que nos ayudan en Amazon para hacerlo mucho más eficiente y más rápido. Ahora, otro tema bastante importante es diseñar con límites preestablecidos. Cuando tú tienes tus servidores en casa, normalmente tú pides un servidor, por ejemplo, quiero un servidor de 32 GB de RAM porque sé que eso es lo que va a soportar mis cargas. Durante un año las ha soportado muy bien, me ha funcionado, estoy tranquilo con esos límites y no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando hay una eventualidad? ¿Qué pasa cuando trabajas, por ejemplo, en un periódico y hay una noticia que te puede hacer que se te caiga el servidor? Entonces, eso es un error bastante común y por eso existen funcionalidades también de AWS como el autoscaling que te permiten definir que no desperdicies recursos y también tengas los recursos cuando los necesitas. Una de las grandes ventajas de la nube. Puedes definir no necesariamente 32 gigabytes, a lo mejor ocupas 16 y cuando necesitas más, puedes aumentar otro servidor, uno o los que necesites, dependiendo de diferentes parámetros que tú definas. Pueden ser en CPU, puede ser RAM, puede ser en sobrecarga algún servidor. Sergio, nos ha pasado en cada momento. ¿Cómo implementarías tú autoscaling en las soluciones con los clientes? Pues bueno, es bien interesante porque justo es una de las principales expectativas de los clientes, ¿no? Obviamente en la nube pública, pagar por uso. La realidad es que si uno va e implementa el modelo inicial que veíamos ahí, un solo servidor para aplicación, uno web, una base de datos, pues listo, vas a pagar lo mismo, lo utilices o no. Ahí es donde comenzamos a tener conversaciones sobre, ok, ¿qué tienes en la capa web? ¿Cómo está desarrollado? ¿Qué tipo de código es? ¿Escala horizontalmente o no? Que es como se le llama a poder agregar instancias de la misma capacidad detrás de un balanceador dentro de un grupo de autoescalamiento. Y esto, para ser franco, tiene muchísimos beneficios. En algunas ocasiones hay que transformar la aplicación, hay que trabajar un poco para que, bueno, sean, digamos, haga un fit o haga encaje con este tipo de modelo, pero los beneficios son muchísimos. El principal es que obviamente puedes responder a esos picos de tráfico. La plataforma automáticamente responde a esos picos de tráfico agregando instancias, pero al mismo tiempo las elimina cuando ya pasó el pico y cuando ya no se necesita. Y de esa manera no solo soportaste el pico, sino que lo haces de la manera más eficiente posible. Claro, entonces la mejor práctica es siempre diseñar tu ambiente con autoescalabilidad y autorrecuperación. Para recapitular, pasamos del ambiente donde ya está desacoplado, pero ¿qué pasa si ese servidor se te cae tu operación? Entonces podemos diseñar con autoscaling algo que replique automáticamente servidores para que aguanten tu carga. Y bueno, pasando a otro de los errores más comunes, ha sido creer que la seguridad ya está garantizada. Y bueno, esto es algo muy importante porque se cree que por estar en la nube, por no estar en tus oficinas, ya estás seguro, son los mejores centros de datos, tienen la mejor tecnología, están disponibles 24 por 7, sí, pero Amazon te da las herramientas, tú tienes que hacerte responsable de hacerlas seguras. Y bueno, aquí vamos a mencionar varios componentes que si no los entienden, si no han trabajado con Amazon, al final con mucho gusto nos pueden preguntar. Realmente es un tema muy extenso, pero les vamos a dar una introducción más o menos de qué es cada uno y al final podemos detallar un poco más. Empezamos por las zonas de disponibilidad. ¿Se acuerdan que anteriormente la mencioné? Amazon trabaja por regiones y por zonas de disponibilidad. Regiones componen diferentes zonas de disponibilidad y regiones pueden estar en un mismo país.
Tenemos 14 diferentes regiones de AWS y, por ejemplo, en Estados Unidos hay bastantes regiones. Dentro de estas regiones viven las zonas de disponibilidad y dentro de las zonas de disponibilidad viven los centros de datos. Es muy importante no confundir centro de datos con zona de disponibilidad. Cada zona tiene al menos 2 centros de datos. Y un error muy común es solo construir tu ambiente en una zona de disponibilidad. La mejor práctica es hacerlo en 2. ¿Por qué? Porque si algo pasa en la zona de disponibilidad número 1, tu ambiente ya está replicado en la zona de disponibilidad número 2. Sergio, ¿alguna experiencia que te haya pasado con esto? ¿Cómo implementamos la seguridad con VPC, con Security Group, con incluso respaldos en S3? Cuéntanos un poquito Claro, de estas herramientas, por favor. pues bueno, la seguridad es un tema bien extenso, como bien decía Steffi, ¿no? Nos podemos pasar aquí el resto de la hora y no alcanzaríamos a cubrir todos estos temas, pero sí es bien importante entender que tenemos que entender muy bien y estar conscientes de que es un paradigma distinto. Uno está acostumbrado a tener un firewall en la puerta y que eso protege todo y nadie sale de aquí, nadie entra y blindar todo y eso está muy bien, pero cuando uno va a la nube pública, los elementos cambian. Ya no estamos hablando de dispositivos físicos, estamos hablando de componentes y de funcionalidades lógicas. Entonces, cosas como un VPC, que básicamente lo que hace es aislar tu infraestructura, tu plataforma de otros clientes, es un componente lógico, pero dentro de eso, granularmente uno tiene que ir definiendo permisos y parámetros, quién accede a qué, etcétera. Y es bien interesante porque antes algunas compañías pensaban que, bueno, la nube es muy insegura, ¿no? La nube es insegura por defecto porque ahí estás compartiendo todo, pero la realidad es que no, la realidad es que la nube puede ser inclusive más segura que tenerlo en casa y eso ya lo han entendido muchas organizaciones. Sin embargo, existe esta creencia, ¿no? Que bien decía Steffi al principio. Bueno, simplemente por ponerlo en la nube ya es seguro. La realidad es que no es así. Hay varios elementos como estos que estamos platicando que es importante poner en marcha, pero hacerlo de una manera adecuada para no entorpecer el proceso de negocio, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad y la disponibilidad de este tipo de plataformas. Claro, y elementos también muy importantes como por ejemplo IAM. IAM es una herramienta que te ayuda a controlar tus usuarios y tus recursos en AWS. Y puede ser de una manera tan granular que a un usuario le puedas dar permiso de acceder solamente a modificar una instancia o solamente a ver un bucket de S3, un espacio de almacenamiento en S3 que ven aquí. Además todo esto se integra con todos los recursos y con CloudTrail puedes rastrear por medio de logs qué está haciendo cada persona, cada rol que tú defines en IAM en tus recursos. Entonces, de esta manera puedes implementar auditorías a nivel muy detallado de las que están haciendo las personas y en qué momento lo están haciendo. Claro, y por ahí, si existe todavía alguien con la incertidumbre de, oye, ¿realmente segura, no es segura? Yo les diría dos cosas. La primera es, hay compañías financieras, bancarias, que están 100% basadas en infraestructura en la nube y lo hacen obviamente de una manera segura, cumpliendo con todas las regulaciones. Y la segunda es, acérquense a nosotros, platiquemos a detalle de sus necesidades, de su requerimiento y verán cómo podemos blindar esto de una manera muy, muy interesante. Claro, entonces, recapitulando, aquí ya tenemos del lado izquierdo un ambiente con un balanceador, con un grupo de autoescalamiento para que aguante nuestras cargas, con recursos administrados como una base de datos que no necesita que la creemos desde cero, pero ahora necesitamos hacer seguro nuestro ambiente, poner firewalls a nivel de instancia, poner firewalls a nivel de red, poner controles de seguridad a nivel de usuario, es muy importante, y aprovechar todos los recursos que tiene Amazon para hacerlo seguro. Ahora vamos al error número 5 que está realmente relacionado con lo que hemos hablado, porque creemos que la nube nunca va a fallar. Una cosa es la seguridad y la otra es que nunca va a fallar. Finalmente, ¿qué es la nube? La nube es hardware en otro lado que no es tus oficinas, que obviamente tenemos la capacidad, la tecnología de mantenerlo muy seguro, pero siempre va a fallar. Y hemos tenido casos impresionantes, nos podremos pasar aquí quemando a la gente con casos de feos que han sucedido, pero siempre nosotros hay que considerar un plan alterno.
y es un plan de prevención y recuperación de desastres. Tenemos que planear y tenemos que pensar que todo va a fallar y cómo lo vamos a arreglar. Entonces, bueno, esto de hecho puede ser un webinar completo también, cómo hacer un plan de desastres, pero vamos a hablar de dos puntos importantes, Serge, si nos quieres comentar de el RTO y el RPO, que es el tiempo que puedes esperar sin actividad en tu empresa. Claro, son dos parámetros clave para poder, digamos, avanzar con una arquitectura, ¿no? Cuando uno tiene bien definido un RTO, que es, como dices, decir, cuánto tiempo puedes estar abajo en caso de una falla y cuál es el RPO de la organización, es decir, cuántos datos o cuántas transacciones en el tiempo podrías perder en el caso de que esa eventualidad suceda. Eso es bien importante porque con esos dos parámetros vamos a definir cuál es la mejor tecnología, cuál es la mejor arquitectura. Los elementos ahí están, los elementos existen para poder lograr una arquitectura altamente, digamos, tolerante a fallas, a nivel geográfico, inclusive eso se puede hacer, pero no todo el mundo necesita eso. O sea, hay que tener bien claro a dónde queremos llegar y nosotros los vamos a ayudar a definir cuáles herramientas y cuáles procesos son los adecuados para cumplir con ese RTO y ese RPO. Claro, y aquí podemos ver en la pantalla un ejemplo de disaster recovery. Aquí podríamos pensar que nos va a costar muchísimo dinero replicar nuestro ambiente. En caso de que falle algo, sí tenemos un plan, pero ¿cuánto nos va a costar? Entonces, aquí como pueden ver, realmente solo tenemos una imagen y un backup. Eso significa que no tenemos el ambiente funcionando en el otro lado, pero cualquier desastre que pase en esta región, una bomba, se destruyen los centros de datos, el aire, pasó un caso que incluso el aire hizo que perdiera información el centro de datos. El, tenemos un plan y tenemos nuestros datos respaldados del otro lado sin necesidad de que estén activos. Ahora, aquí tenemos otro escenario de disaster recovery, donde ya tenemos como tal un servidor activo, protegido con nuestro firewall a nivel de instancia, con nuestra base de datos también activa, y más que nada considerar lo que menciona Sergio. ¿Cuánto te cuesta estar fuera? ¿Qué pasa si se cae tu base de datos? ¿Qué pasa si pierdes información? A lo mejor es algo millonario, a lo mejor es algo que no te cuesta. Dependiendo de eso es qué tan firme y qué tanto le vas a invertir a tu plan de desastre. Entonces aquí tenemos, recapitulando, la estructura sin un backup, sin un plan de desastre. Y aquí podemos ver ya como tal con un plan de desastre. Como está, también nos hemos encontrado con muchos clientes que ya tienen su estructura padrísima, tienen los expertos, ya construyeron toda su arquitectura, pero no la supervisan. La nube es como tu coche. Tienes que darle mantenimiento, tienes que darle servicio, tienes que ponerle gasolina. Si no, no va a funcionar. Entonces, eso es un error muy común que cometemos hoy en día en las empresas. Y la solución es monitorear constantemente tus servidores. Serge, ¿cómo podemos lograr el monitoreo constante y seguro de nuestra nube? Bueno, gracias por preguntar. La realidad es que, como tú dices, es como un coche, ¿no? Y hay que estar haciendo ajustes, hay que estarle poniendo cosas. Y lo más importante, las organizaciones y sus requerimientos van cambiando a lo largo del tiempo. Y por otro lado, la tecnología también va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor hoy existe tecnología que hace un año no existía, más bien muy seguramente existe una tecnología que antes no estaba hace un año y de la cual se podrían estar beneficiando. Entonces es importante estar haciendo esas observaciones de ver aquí, esto podríamos mejorarlo, esto se beneficiaría de implementar tal o cual tecnología, o bien hay una nueva unidad de negocio que está demandando tal o cual cosa, cómo ajustamos eso, hay un nuevo sabor de instancias, por ejemplo, vamos a actualizar, todo ese tipo de cosas es importante estarlo haciendo de manera constante, de manera frecuente y sobre todo acompañado de los expertos, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, otro error que hemos visto bastante en el día a día es normalmente las empresas que tienen un servidor web y tienen contenido multimedia, lo tienen en el mismo lugar. Esto, ¿por qué es un error? Porque satura el servidor, todo el contenido y todo el tráfico va al mismo lugar. Entonces, esto puede causar fallas y obviamente que se sature el servidor. La solución sería distribuir el contenido utilizando CDN y bueno, integrándolo con S3. Sergio, nos platicas un poquito y ahorita podemos dar un ejemplo de esto. Claro, un CDN es un Content Delivery Network y como bien dices, si uno tiene el contenido
digamos que logras tenerlo en todos los servidores web, ¿no? Y que esté sincronizado y que todo se entregue, digamos, de la misma manera. Y tienes usuarios consultando esa información desde diferentes partes del mundo. Tienes dos impactos. El primero es, estás, digamos, demandando mucho tu capa web y ese autoscaling lo puedes soportar, digamos, pero al final estás creciendo en cómputo, en CPU, en RAM, algo que realmente lo que estás entregando es contenido y eso tiene una implicación en costo. Y el otro punto tiene que ver con la experiencia del usuario final. Si esto lo ponemos en Oregon, por ejemplo, de AWS, y todos tus clientes están en Argentina, en Chile, en España, pues todo se estaría sirviendo desde Oregon y la latencia puede afectar un poco digamos, la experiencia del usuario final. Para eso la CDN nos ayuda y absorbe ese tipo de tráfico de una manera muy eficiente. Claro, esto se lo pueden imaginar, por ejemplo, un ejemplo tan fácil que todos conocemos como Netflix. ¿Cómo hace Netflix para darle contenido a todo el mundo y que lo puedan ver de manera rápida y que se entregue bien? Utilizan un CDN para distribuir el contenido por todo el mundo sin necesidad de tener servidores en todo el mundo en todo momento. Y lo que hacen es que el content delivery guarda esa información, ese video que alguien más ya descargó para que llegue más cerca a ti y reduzca la latencia. Obviamente esto da mejor rendimiento. Por ejemplo, si uno está consultando, alguien consulta un archivo, una fotografía, un video, lo que sea, desde, mencionamos ahorita, algún país de Sudamérica, ¿no? Chile, Argentina. La primera vez un usuario de ese país lo consulte, pues va a jalar, digamos, el dato desde Estados Unidos, pero eso se identifica y se guarda localmente en centros de datos que están geográficamente distribuidos con esta finalidad y se guardan ahí temporalmente. Uno define los parámetros de cuánto tiempo, cada cuánto expira, etcétera. Y el siguiente usuario que haga consulta el video hace la petición a Estados Unidos, sí, pero el video se sirve, así se le llama, se sirve, o cualquier contenido estático se sirve desde esas ubicaciones geográficamente mucho más cercanas, ¿no? La experiencia es mucho mejor para ellos. Claro, gracias, Sergio. Bueno, otro aspecto que los clientes nos llaman a veces y nos dicen, oye, ya tengo mi arquitectura, pero ahora quiero abrir otra sucursal o quiero expandir a otra región. Voy a tener que hacer todo de nuevo, voy a tener que volver a crear todo, configurar todo. Ese es un error que normalmente cometen, es repetir la configuración constantemente. En Amazon, como les he comentado en todo a lo largo del webinar, cuenta con herramientas que hacen más fácil este proceso, como Opworks. ¿Quieres detallar un poquito en esto, Search? Es una herramienta bastante útil y la hemos visto en resultados. Bueno, yo el mejor ejemplo que les puedo dar es el que utilizamos nosotros mismos acá en Rackspace. Nosotros utilizamos Opworks para hacer la implementación de los ambientes de nuestros clientes y eso lo hacemos de una manera automática muy, muy rápida. Y si el día de mañana alguno de nuestros clientes, oye, necesito hacer esta modificación en el parámetro, lo hacemos a través de Opsworks. O más bien, si mañana, o mejor aún, si mañana nos dicen, oye, necesito clonar todo mi ambiente porque voy a hacer unas pruebas, porque voy a tener una auditoría, porque lo que sea, a nosotros nos toman minutos realmente decirle a Opsworks, ¿sabes qué? Necesito clonar este ambiente completito y va y de manera automatizada lo hace súper rápido. Claro, muchas gracias, Sergio. Entonces, la solución para esto es utilizar la administración de servidores, no repitiendo todo lo que ya hiciste, sino aprovechando las herramientas y lo que ya desarrollaste anteriormente. Aquí ya está toda la arquitectura completa. Y bueno, ya que tenemos la arquitectura, tenemos seguridad, tenemos los componentes desacoplados, estamos listos para algún desastre. Ahora, ¿cuánto nos va a costar esto? Un error muy común es no optimizar su gasto en la nube. Y esto lo podemos ver de diferentes maneras. Normalmente cuando un cliente empieza en Amazon, ya tiene su arquitectura, conoce los productos. Estos que les mencioné son productos que se utilizan muchísimo y que realmente se pueden considerar como básicos. Mucha gente no conoce las ventajas de la infraestructura de Amazon. Por ejemplo, que tenemos instancias tipo spot. Estas instancias es un modelo de precios que tiene Amazon al darte estas instancias por un periodo que ellos definan. Se subastan. Tú dices, yo quiero una instancia, por ejemplo, enorme de 128 GB de RAM a un precio que tú definas. Si Amazon lo acepta, te la va a dar y te la va a dar solamente el tiempo
en que ellos puedan. Si alguien más da más precio por esa instancia, te van a quitar. Entonces, podemos aprovechar de estas instancias por ejemplo, hacer pruebas o para análisis de datos muy pesados. Eh, un ejemplo, por ejemplo, puede ser análisis científico, que tú tengas que hacer un análisis muy detallado y que te pueda tomar meses con 5 servidores. Podrías prender hasta 100 servidores, hacer un clúster de 100 servidores y tener ese mismo resultado que tenías antes en meses, ahora en horas. Entonces, realmente es aprovechar este tipo de beneficios que te da Amazon. Claro. Eh, ajá. Y cuando uno, desde el punto de vista técnico, tiene acceso a este tipo de herramientas, de consolas, la realidad es que somos como niños chiquitos en juguetería, ¿no? Y comenzamos a poner servicios y a consumir y acá y allá, buscando optimizar, pero muchas veces eso comienza a elevar el costo. Y hay herramientas en Rackspace como Compass, y ya platicaremos más a detalle, que te permiten tener tipo de visibilidad y te hacen recomendaciones proactivas de, oye, aquí estás subutilizando estos elementos, podrías optimizar haciendo esto, lo otro, etcétera. Además del factor humano que obviamente siempre está ahí monitoreando para hablar con nuestros clientes y decir, oye, ¿por qué no aprovechas este tipo de funcionalidades que a lo mejor no sabías que existen, pero te podrían ahorrar tanto dinero a lo largo del año y hace sentido comenzarlos a utilizar? Claro. Entonces, por eso es la importancia de mantenerse actualizado de los nuevos productos que van saliendo y utilizar servicios que no son tradicionales, que no son los básicos para que puedas optimizar costos. Ahora, otra herramienta muy importante que es parte de S3 es Glacier. Glacier es un almacenamiento de objetos, pero mucho más barato. Se utiliza en casos, por ejemplo, en México es muy conocido que por contabilidad tengas que guardar tu información hasta 5 años, pero realmente esa información no la vas a utilizar a menos que te la pidan. Entonces, puede vivir en Glacier que se ve, lo podemos ver como un refrigerador, está ahí, está disponible para ti, pero tarda de 3 a 5 horas, por ejemplo. Entonces, es información que no vas a consultar diario, pero que sabes que está segura y está muy barata. Entonces, Claro. esto es un ejemplo. Search, algún ejemplo que tengas de este tipo de recurso. Pues de hecho ese es el mejor ejemplo que hemos encontrado acá en Latinoamérica. Luego las solicitudes, regulaciones oficiales solicitan tener datos, como tú dices, por 5, 8, 10, 15. Hace poco trabajé con un cliente que tenía que tener los datos por 18 años. Pero la realidad es que ahí es donde uno comienza a tener las conversaciones de, bueno, y realmente se consultan, cada cuánto se consultan. O cuando consumen un archivo, de hace cuánto tiempo atrás es que se consulta. Y uno define políticas de vida. Esto se conoce como el ILM en la industria de tecnología, que es Information Lifecycle Management. Y S3 es una manera súper fácil de implementar este tipo de políticas. Uno dice a un bucket, a un contenedor que existe en S3, los archivos que cumplan aquí un año de vida o que no se hayan tocado o lo que sea, pásalos a Glacier y almacénalos ahí. Entonces uno no tiene por qué pagar un almacenamiento de alto desempeño, digamos, para datos que no está consultando y que muy probablemente nunca vaya a consultar. Claro, digamos, el contra es, como dice Steffi, que puede tomar de 3 a 5 horas consultar ese dato. Entonces, todas esas son las conversaciones que tenemos con nuestros clientes y hacer una recomendación que sea costo efectivo para ellos. Claro, otro tipo de almacenamiento que no está aquí en la gráfica que pueden ver es un tipo de almacenamiento que se llama almacenamiento reducido. S3 tiene 11 de durabilidad. Esto significa que puedes perder un archivo en un billón de archivos, por así decirlo. Es muy, muy durable. Pero cuando tú tienes un archivo que no necesariamente necesitas preservar o que no puedes replicar, les doy un ejemplo. Tienes un archivo Word, lo haces PDF y también lo tienes en otro tipo de formato. Realmente podrías almacenar en S3 un archivo Word y el PDF y el otro archivo en un almacenamiento reducido de durabilidad. Esto te va a costar más barato y si lo llegas a perder, lo puedes replicar. Son este tipo de componentes que no conocemos y que realmente a veces nos sentimos cómodos trabajando con la infraestructura que ya tenemos, pero podemos optimizarla. ¿Cómo la podemos optimizar? Conociendo los productos y, bueno, implementando controles de gastos. Y bueno, aquí nos gustaría conocer un poquito más a la audiencia. ¿Cuál es su gasto hoy en AWS? Bueno, si no tienen AWS, alguna nube, nos pueden contestar esa pregunta. Y mientras tanto, Serge, cuéntanos cómo has visto tú los retos en cuanto a costos y diseños de arquitectura con tus clientes.
Bueno, es un buen punto porque, como les mencionábamos al principio, la expectativa de las organizaciones al ir a la nube es, bueno, pago por lo que uso, es más seguro, es grande, etcétera. Pero siempre la parte de costo, especialmente en Latinoamérica, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado, mucho foco en qué va a pasar con la facturación mensual, ¿no? De por sí es complicado tener una conversación con finanzas del tema CAPEX, de los OPEX, y luego decir, bueno, y va a ser variable. Bueno, esa es una conversación a veces un poco complicada, pero si les podemos dar certidumbre y un aproximado de cuánto va a ser más o menos y hacer proyecciones, eso ayuda. Ahora, el valor realmente los clientes lo ven en sí, es más económico a lo largo del tiempo, pero los beneficios son otros, no solamente ese. Por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Ser elásticos y tener la capacidad de responder a picos de demanda, eso para un periódico que hace e-commerce, no, o sea, eso no tiene precio, ¿no? Otro es poder innovar rápidamente, poder, casas que desarrollan software, por ejemplo, poder desarrollar, hacer pruebas muy rápido, hacer deployment de código muy, muy rápido, clonar ambientes y reducir su time to market, como se llama, es decir, poder salir a producción con un ambiente ya listo, ya no en beta, ya no en borradores, sino listo para producción de una manera muy, muy rápida. Pues eso estamos hablando de competitividad, ¿no? Eso es difícil medir en centavos, en pesos y centavos, pero es un gran beneficio que los clientes están viendo más allá de, bueno, la facturación mensual solamente. Claro, muchas gracias, Sergio. Y bueno, continuando, aquí vamos a comentarles el problema que vemos en general con todos los clientes, y esto sí lo vemos con todos los clientes. Realmente querer ser experto en todo. Si se fijan alrededor del webinar, fuimos comentando diferentes productos, diferentes técnicas, diferentes aplicaciones. Y no se puede ser experto en todo, no se puede tener en nuestras empresas los expertos en todo. Entonces, la persona que lo administra debe de ser experta en lo que estás utilizando. Anteriormente teníamos un servidor y bueno, sí se puede conocer lo general de base de datos, del sistema operativo, cómo trabaja en un servidor, pero ya que agregas tantos componentes para hacer una infraestructura muy buena, es cuando vienen los problemas. Aquí tenemos la consola de Amazon donde pueden ver todos los productos que tenemos. Realmente son maravillosos, pero son muchísimos y es complicado conocerlos todos y administrarlos todos. Entonces, en esta parte los invito a pensar quién hoy en día administra su infraestructura, quién les puede garantizar que les va a diseñar un ambiente altamente disponible, seguro y que va a conocer toda esta infraestructura para poderles dar la mejor solución. Y aquí, Serge, no sé si nos quieras platicar también de la experiencia de algún cliente. Sí, pues como tú dices, en Latinoamérica a veces buscamos ser todólogos o toderos, como dicen en Colombia, ¿no? Eso es difícil de por sí hacerlo en casa con tecnología tradicional que ya tenemos muchos años manejando. Y es difícil mantenerse al día, como lo sabemos. Ahora pensar en un nuevo modelo como el de nube, que es no solamente un nuevo paradigma, sino nuevos productos, nuevos releases, la capacidad y la velocidad de innovación de compañías como AWS es impresionante. Están liberando features y productos, decenas de productos al año, y es prácticamente imposible para los equipos de TI tradicionales de hoy en día estar al día con eso, ¿no? Simplemente pasan de repente de ser alguien que está manteniendo la infraestructura viva a ser alguien en sitio, ahora hacerlo, pero en la nube, ¿no? Y de eso no se trata de que expertos, gente que nos dedicamos a eso, por ejemplo, en Rackspace, se encargue de toda esa capa, de toda esa administración, de actualizarnos, de hacer esas recomendaciones para que se enfoquen en capas superiores que tienen que ver con lo que realmente trae valor al negocio. Claro, Serge. Por eso hemos creado Fanatical Support para Amazon Web Services. Nosotros tenemos nuestra nube, tenemos nuestros centros de datos, pero realmente lo que somos expertos y en lo que tenemos negocio es en el soporte para estas nubes líderes del mundo. Podemos ayudarles desde en cualquier etapa que se encuentren en implementación en la nube, desde diseñar su arquitectura, podemos migrarla, podemos hacerla segura y podemos ayudarles con certificaciones PCI o HIPAA en el caso de los comercios electrónicos que tienen que meter esta regulación u operar completamente AWS. ¿Por qué podemos también operar? Porque sabemos que su foco no es su infraestructura, su foco a lo mejor como empresa es tener una aplicación de GPS, pues se van a enfocar en hacer mejor su aplicación, no en hacerla segura, replicarla,
estar checando las configuraciones atrás de esta aplicación. Eso es lo que nos encargamos nosotros y tenemos el compromiso de operar completamente esta infraestructura y cumplir lo que ustedes nos pidan. Me gustaría enseñarles un infographic que tenemos de Rackspace para que conozcan un poco más de nosotros. Tenemos clientes en más de 120 países, más de 300,000 clientes hoy en día, 114,000 servidores, más de 50,000 máquinas virtuales y 70 petabytes de almacenamiento en nuestros centros de datos, que son 11 en todo el mundo. Pero ahora servimos al más del 60% de las empresas Fortune 100 y tenemos más de 2 billones de dólares anuales. Y bueno, esto se traduce en expertos. Tenemos más de 6,000 Rackers hoy en día y más de 500 certificados en Amazon Web Services, incluyendo aquí a Sergio y a su servidora, certificados para servirles y para apoyarlos en lo que ustedes no necesitan enfocarse porque su foco como empresa es otro. Y Sergio, no sé si nos quieras bueno, además preguntarles, mientras contestan una encuesta, que Sergio nos va a platicar algo, pero ¿quién administra su nube hoy de AWS? Y bueno, algo que nos gusta comentarle a los clientes es, la realidad es que el soporte fanático para Amazon Web Services obedece 100% a una petición del mercado. Los clientes tenían años pidiéndonos que les diéramos ese soporte que les damos en nuestros servidores dedicados, en nuestras nubes privadas, en nuestra nube pública inclusive. Decían, yo quiero ese nivel de soporte, yo quiero esa expertise, pero en AWS, porque los productos son muy buenos, pero nadie me dice cómo usarlos. Es un modelo de self-service, esa es la realidad. Entonces Rackspace definió un punto en el tiempo, hace un par de años, que ok, vamos a extender nuestra expertise, vamos a extender nuestro soporte más allá de nuestras puertas y de nuestros centros de datos, porque siempre ha sido nuestra premisa, dar el soporte de nivel mundial en las mejores líderes del mundo. Aunque suene redundante, pero estamos juntando lo mejor de esos dos universos, ¿no? Del soporte y de la tecnología. Y sin duda AWS no solo se ha quedado con gran parte del pastel, digamos, sino que han seguido innovando a una velocidad, como les decía, impresionante. Y eso a ellos no les da tiempo para, digamos, contestar el teléfono. Ellos están en desarrollar nuevos productos, la mejor tecnología. Y bueno, alguien tiene que ayudar a las organizaciones a llegar ahí y a subirse a ese barco, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros. Claro, pues muchas gracias, Sergio. Hemos terminado nuestra presentación. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Aquí es donde tienen la oportunidad de, si no entendieron algún producto, si tienen alguna duda de cómo trabajamos o incluso de su aplicación, podemos responderla. Por favor, las vamos a ir leyendo. De hecho, ya tenemos una que dice, hola, ¿puedo balancear tráfico Layer 7 con Amazon? Gracias. Sí. La respuesta corta es sí, existe algo llamado Application Load Balancer, que es un subgrupo de los Elastic Load Balancers, y uno define políticas, protocolos, etcétera, y ahí uno puede decir, ok, cuando el tráfico llegue aquí, dirígelo a este lado, dirígelo a este otro, en base a estos algoritmos, etcétera, pero sin entrar mucho en detalle, la respuesta corta es sí, sí es posible. Okay. Una segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que activan el autoscaling? Bueno, esta, si quieres yo la respondo, Serge. Como lo mencionábamos, puedes tú definir los parámetros que tú requieras en tu aplicación. Por ejemplo, puede ser CPU, puedes definir que cuando alcance tu servidor 40% de CPU, te agregue otro. O para agregar o para quitar lo mismo. Cuando mi CPU esté al 10% de utilización, quítame el servidor. Y así sucesivamente para arriba y para abajo en CPU, en RAM o incluso otros parámetros que tú quieras definir. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si vulneran un equipo con autoscaling? ¿El atacante tiene recursos ilimitados? Buena pregunta, y es una preocupación común en nuestros clientes. Uno define los límites mínimos y máximos de un grupo de autoscaling, porque no quieres quedarte con menos de dos típicamente para que estén distribuidos geográficamente y tener redundancia, pero tú defines un límite superior, no quieres que esto crezca más de 10, 20, 30 y dependiendo del modelo de negocios, eso puede o no hacer sentido. ¿Qué pasa si alguna organización dice mi límite van a ser 100,000? Bueno, si el tráfico lo demanda, eso va a escalar. Ahora, desde el punto de vista de infraestructura, la pregunta es si el atacante tiene recursos ilimitados. Lógicamente, desde un punto de vista lógico y legal, sí,
pero Amazon también está monitoreando la utilización y hay algo que se conoce como el Noisy Neighbor Effect. Entonces están monitoreando que la utilización de un usuario no afecte a otros a nivel red, a nivel zonas de agregación, a nivel ancho de banda, etcétera. Y si ellos detectan que un cliente está afectando a 10, a 100, a 1000, ellos pueden tomar acciones y bueno, por supuesto, si nosotros estamos involucrados, la comunicación será con nosotros para decir qué está pasando, esto es normal, esto parece un ataque de DDoS, qué está ocurriendo y para evitar que se afecte a otros clientes. ¿Hay otra La pregunta siguiente, por acá? Adelante, ajá. Ceci. Bueno, ¿qué tan común es que un centro de datos, zona o región no se encuentre disponible? La Eh, respuesta es, no es común, perdón, porque eso es algo que vemos también seguido, es una preocupación, pero es como un seguro de vida, ¿no? Es mejor tenerlo y tener tu información distribuida en diferentes centros de datos y no necesitarlo, bueno, necesitarlo y no haberte preparado para eso. No es común, no es algo que ocurra frecuentemente, pero sí puede ocurrir. Esto rompe con el paradigma de la nube nunca se cae, bueno, sí se puede caer. Y es importante también entender, ok, qué tan crítico. Y ahí es donde viene todo el tema del RTO y el RPO que platicamos, porque si eso es una preocupación para el negocio, se puede resolver y hay que tomar acciones para eso. claro, gracias, Ed. Bueno, aquí hay otra persona que me comenta que llegó un poco tarde y que quiere saber cómo ayuda Rackspace a sus clientes para diseñar una plataforma sobre AWS. Y bueno, me quiero regresar a este slide donde puedes ver, María, cómo ayudamos a nuestros clientes. Podemos ayudarte desde el diseño de tu arquitectura, migración, hacer seguro tu ambiente, alguna certificación PCI o HIPAA y a operar completamente tu ambiente. Entonces, muchas veces tú tienes el equipo que te opere, podemos darte guía, podemos darte soporte 24 horas en español, pero si tú no lo sabes operar o no te quieres enfocar en eso, podemos operar por ti toda la parte de infraestructura para que tú te dediques en tu aplicación, que es lo que da valor a tu negocio. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿el soporte de AWS tiene costo extra? Eh, sí, efectivamente, nosotros no cobramos extra por la infraestructura. El precio de infraestructura va a ser el mismo que tú consumes en AWS. La diferencia es que te vamos a agregar el soporte dependiendo de tu consumo. Bueno, podemos verlo offline. Si me dejas tu correo electrónico, yo te puedo llamar para platicar un poquito de cuánto estás consumiendo y cuánto sería el precio de soporte para tu arquitectura. Aquí podemos ver que comienza realmente en $400 si quieres un nivel de guía y si quieres un nivel donde nosotros te operemos, empieza en $2,500, pero es por rangos de consumo como te comentaba, entonces puedes ver las diferentes líneas, dependiendo de tu rango de consumo es el precio que nosotros te vamos a cobrar y dependiendo del nivel de servicio que elijas, Navigator o Aviator. Si nos quieres dar un poquito más de ejemplo en nuestro soporte search, cómo Y, trabajamos en Navigator y Aviator. pues bueno, básicamente Navigator, como el nombre lo dice, somos una guía, ¿no? Nosotros podemos hacer recomendaciones de arquitectura, por ejemplo, y nosotros podemos decir, mira, para esto que me estás platicando, este tipo de aplicación, te recomendamos utilizar autoscaling acá, RDS acá, S3 de esta manera, así, ¿no? Y damos como una guía. Sin embargo, los clientes tienen la libertad de implementar cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un nivel como Navigator? Que si tienen algún problema ya en el día a día de manera operacional, ellos nos pueden hablar, nos pueden preguntar y nosotros los vamos a orientar, pero no vamos a tener ni las herramientas ni la posibilidad de firmarnos en el ambiente para hacer las cosas por ellos. En el mundo Aviator es diferente porque ahí lo que hacemos es que proponemos un diseño, obviamente podemos dar también el estimado en costo de un gasto de infraestructura de Amazon Web Services, nosotros les entregamos una calculadora de AWS que dice, este ambiente te va a costar tanto, y una vez que se acepta, nosotros construimos ese ambiente por los clientes. Nosotros no solamente entregamos los planos de la casa, vaya, nosotros también la construimos y luego en el soporte día a día, por eso es importante tener la conversación desde el principio de cómo se va a construir, porque en el día nosotros vamos a ser los encargados de que eso siempre esté arriba, siempre esté teniendo un buen desempeño de acuerdo a las métricas que se hayan definido o parámetros, pero también que sea eficiente desde el punto de vista costo. Y hablando específicamente en costos, porque como platicábamos en Latinoamérica es algo que siempre nos preocupa y nos ocupa, es comentarles que, bueno, el hecho de que hoy en día gasten, no sé, $10,000 al mes, eso nos sirve muy bien como referencia para saber y más o menos ir dándonos una idea de cuánto costaría alguno de estos niveles de soporte.
Sin embargo, eso muy seguramente va a cambiar, porque bien, podemos estar agregando elementos que lo hagan redundante y pudiese llegar a subir la facturación, pero en la mayoría de los casos también encontramos que hay áreas de oportunidad, como platicábamos. Hay tecnologías como Glacier que nos permiten minimizar costos, etcétera. Entonces, cuando empezamos a implementar todo ese tipo de tecnologías, me encantaría prometérselos, no se los podemos prometer, pero sí hemos visto que muchas veces inclusive se termina compensando, el costo de soporte se termina, digamos, justificando por los ahorros en infraestructura que nuestro equipo de expertos y nuestras herramientas les entregan a los clientes. Claro, muchas gracias, Serge. Y ahí nada más para complementar, el rango de consumo es un beneficio porque puedes tener las cuentas que necesites, puedes tener los productos que necesites y los ambientes que necesites, mientras no se pasen del rango, va a costar lo mismo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Magno. ¿Existen balanceadores para usarlos con WebSocket? Sí, la respuesta es sí, igual como platicamos ahorita con los Application Load Balancers, uno se enfoca directamente a la capa 7 y a qué WebSockets va a estar dirigiendo el tráfico de acuerdo a las peticiones. El otro tipo de tráfico que es HTTPS es mucho más sencillo, más tradicional, pero si quieren que platiquemos más a detalle, con gusto podemos establecer una llamada. Y de hecho esto me lleva a la pregunta de cómo ayudar a Rackspace a sus clientes para diseñar una plataforma sobre AWS. Lo hacemos muy a detalle, lo hacemos de una manera muy personalizada. Entonces, cuando ustedes se pongan en contacto con nosotros, lo que va a pasar es que, primero, desde el punto de vista comercial, tenemos que entender, bueno, qué nivel de soporte van a requerir de nosotros, ¿no? Si ustedes ya tienen expertos y nada más quieren asesoría, bueno, estamos hablando de un nivel como Navigator. Pero si necesitan que nosotros nos metamos a fondo y construyamos el ambiente y lo operemos 24/7, estamos pensando en un nivel Aviator. Y en ambos casos, de cualquier manera, vamos a tener conversaciones alrededor de qué tipo de aplicación es, qué tipo de tráfico es, quiénes la consumen, dónde están ubicados geográficamente, cómo empujan el código, qué tipo de datos son. O sea, todo ese tipo de preguntas para decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra recomendación. Y en función de esa recomendación es que vas a poder obtener un estimado de costo tanto en infraestructura como en soporte de rack. Claro, gracias, Serge. Vamos a la siguiente pregunta. La información que tengo en la nube sigue siendo mía, esto por el tema de las políticas de privacidad de la información. Y bueno, aquí me gustaría mencionar que la información siempre es tuya. Amazon incluso tiene productos que puedes encriptar tus datos todo el tiempo, at rest y en tránsito. Además de esto, tiene tres tipos de encriptación. Uno que Amazon te puede hacer la encriptación por ti y tú no vas a saber cómo lo hace ni cómo lo hace. En el segundo, tú encriptas los datos con sus herramientas, con sus llaves. Y en el tercero, tú los encriptas en en tus oficinas antes de subirlos y todo el tiempo van a estar encriptados y van a vivir en Amazon encriptados. Esto es una medida de seguridad para que vean que Amazon totalmente los datos son tuyos y protege tus datos. No sé si quieras complementar, Sergio, o vamos a la siguiente pregunta. Pues nada más para complementar ahí bien rápido, hay un modelo de responsabilidad compartida de Amazon Web Services que dice nosotros llegamos hasta aquí, la infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando se trabaja con Rackspace, Rackspace cubre otra capa superior que tiene que ver con la administración de tu ambiente virtual, con los sistemas operativos, etcétera. Pero en todos los escenarios, la información, el código, la aplicación sigue siendo de los clientes, de las organizaciones finales. Y bueno, hay otras preguntas por acá nada más para alcanzar a contestar las que podamos. Pregunta a alguien que si se puede realizar autoscaling entre las plataformas de Rackspace y Amazon Web Services. La respuesta es sí. Tenemos algo llamado Rack Connect Global. Si alguien está familiarizado con Rack Connect, es la capacidad de conectar ambientes dedicados con ambientes en la nube pública en Rackspace. Y desde hace un par de años llevamos Rack Connect Global, que nos permite conectarnos a diferentes nubes. Hay implicaciones técnicas, obviamente hay que hablar del tema de switches, etcétera. Hay un tema de red ahí en el camino, pero respuesta corta, sí, sí es posible. Ok, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, de hecho el webinar está grabado y va a ser compartido para los que no pudieron asistir, entonces con mucho gusto la podemos compartir con ustedes. La siguiente pregunta es, ¿AWS Sí, protege y hay otra contra... pregunta por acá sobre los ataques de negación de servicio. Ajá. Bueno, la respuesta es, tenemos herramientas Y como, no bueno, sé, preguntan por ahí sobre los ataques. Porque hay un poquito de retraso en el audio. Adelante tú. gracias, Serge.
Bueno, tenemos herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, las listas de control de acceso. Cuando alguien está detectando que están haciendo ataques DOS hacia una instancia, podemos bloquear incluso por rangos de IPs a cuando alguien nos está haciendo un ataque tipo DDoS. ¿Ah? Esa es una medida de seguridad que podemos implementar. Eh, bueno, tenemos una pregunta más porque estamos ya en tiempo. No se preocupen, si tienen más dudas, nos pueden dejar su correo electrónico, por favor, y los vamos a contactar para resolver todas sus dudas. Nada más vamos a resolver una última pregunta, que es, ¿cuáles cuál o cuáles pueden ser las razones principales por las que una instancia es recreada? Actualmente tengo una aplicación bajo AWS con Load Balancer y RDS, que es el servicio de administración de base de datos, 2 instancias y autoscaling, y con Fanatical Support. Pero, eh, pero hasta el momento quiero conocer las causas de las fallas. Entonces, Serge, ¿nos ayudas con esta? ¿Cuáles pueden ser las razones principales por qué una instancia es recreada? Ok, vamos a repetir la pregunta. Es ¿cuáles o cuáles pueden ser las razones principales por las que una instancia es recreada? Actualmente tengo una aplicación bajo AWS con balanceador de carga, RDS, 2 instancias y autoscaling. Correcto. ¿Ahí me alcanzas a escuchar bien, Steffi? Sí, perfecto, gracias. Excelente. Una disculpa por ahí, mi computadora se apagó, pero bueno, el autoscaling y el autohealing van de la mano realmente. Hay dos maneras de recuperar instancias. Una es, uno define ese parámetro y si hay algún problema, automáticamente la infraestructura de AWS la va a reiniciar. Y la otra es cuando perteneces a un grupo de autoscaling, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si tienes 4 instancias atendiendo tráfico de acuerdo a la necesidad real y una de esas baja, lo que va a pasar es que la utilización en las que quedan, en las 3, se va a elevar, esto lo va a detectar y automáticamente va a lanzar una cuarta. Entonces, a eso se le llama también autohealing porque soporta la falla, es tolerante a esas fallas, pero automáticamente recupera en caso de que algo ocurra. Ok, pues ya estamos en tiempo. Les quiero agradecer por participar. A los que no pudieron escuchar el webinar completo, que veo varios comentarios, no se preocupen, lo vamos a grabar y se los vamos a enviar a todos los que no participaron. Y por favor, escríbanos su correo. Bueno, cuando los registraron ya los tenemos para poderlos contactar y resolver sus dudas más específicas y de acuerdo a ustedes. En nombre de Rackspace, muchísimas gracias por su tiempo, por participar y esperamos verlos pronto en otras emisiones.